En esta ocasión nos adentramos en un tema, bueno, espinoso, un tema que ha generado mucha controversia aquí en España. Vamos a hablar de las acusaciones de corrupción que pesan sobre el PSOE. Uf, sí, tema complejo. Complejo, sin duda. Nuestro análisis de hoy se basa en un extracto de un texto titulado El PSOE y la corrupción, la red de poder y engaño. Ya el título es bastante contundente. Ya lo creo, es una crítica, feroz al partido. Totalmente. Y nuestro objetivo en esta inmersión, pues es desentrañar las afirmaciones que se hacen en este texto, entender el contexto y, por supuesto, animarte a ti, que nos escuchas, a que formes tu propia opinión. Eso es, que cada uno saque sus propias conclusiones. Exacto. El texto ya empieza fuerte, empieza con una afirmación, impactante. Sí. Califica el caso de los seres en Andalucía, lo califica como el mayor escándalo de corrupción en la historia de España. Una acusación muy, muy grave. Desde luego. ¿Podrías explicarnos, para quien no lo sepa, qué fueron los ERES y cómo se desarrollaron los hechos en Andalucía? Bueno, los ER, Expedientes de Regulación de Empleo, era un programa social creado con la intención de ayudar a empresas que estaban en crisis, a través de ayudas para el despido de trabajadores. Ya. Lo que se alega es que en Andalucía, bajo los gobiernos socialistas, este programa se utilizó de forma, fraudulenta. De forma fraudulenta, ¿sí? Se desviaron, atención, 680 millones de euros Una barbaridad. a una red de personas y empresas vinculadas al PSOE. El dinero, en vez de ir a los trabajadores, se habría utilizado para fines, personales, Increíble. incluyendo fiestas, drogas y jubilaciones de lujo. El texto describe con bastante detalle cómo funcionaba esta supuesta red clientelar. Menciona incluso ejemplos concretos de empresas que se beneficiaron y cargos públicos implicados. Sí, habla de un entramado, ¿no? Donde el dinero público se repartía a cambio de favores y lealtades. Un sistema muy bien engrasado, por lo que se ve. El texto va más allá del caso de los ERES y acusa al PSOE de utilizar este sistema de clientelismo de forma generalizada para consolidar su poder en regiones como Andalucía, claro, Extremadura o Castilla-La Mancha, regiones donde, recordemos, ha gobernado durante muchísimos años. Décadas, ¿no? Décadas, sí. El texto también afirma, y esto es preocupante, que quienes se atreven a denunciar estas prácticas dentro del PSOE se enfrentan a represalias. Sí, menciona, por ejemplo, casos de jueces que habrían sido apartados de sus puestos Nada menos. por investigar la corrupción en el partido. Resulta inquietante, ¿no? La idea de que se pueda utilizar el poder para silenciar a la oposición y para controlar a la justicia. Sin duda, estas acusaciones, plantean serias dudas sobre la transparencia y sobre el funcionamiento en general del Estado de Derecho. Y en el centro de toda esta trama de corrupción, según el texto, se encuentra Pedro Sánchez, a quien describe textualmente como un maestro de la manipulación. Efectivamente, se le acusa de acceder al poder a través de engaños, rompiendo promesas sobre pactos con partidos independentistas y grupos relacionados con ETA. ¿Qué motivaciones tendría Sánchez para actuar de esta manera, según el texto? El texto argumenta que la prioridad de Sánchez es mantenerse en el poder. A cualquier precio. A cualquier precio, incluso si eso significa perjudicar los intereses de España. Se mencionan acusaciones de mala gestión económica, por supuesto, incumplimiento de la corrupción y acuerdos que, van en contra de los intereses del país. El texto hace una comparación bastante cruda entre el estilo de vida de Sánchez, rodeado de lujos, y la realidad de muchos españoles que luchan contra la inflación, contra los altos impuestos. Sí, ese contraste es uno de los puntos que utiliza el texto para reforzar su crítica a la gestión del PSOE. Pasemos ahora a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. El texto no la deja en muy buen lugar. No, en absoluto. De hecho, afirma que está siendo investigada por sus vínculos con empresas que se han beneficiado de contratos millonarios con la administración pública. Exacto. ¿Qué tipo de empresas son? ¿Y cuáles son las irregularidades que se denuncian? Se habla de empresas relacionadas con la fundación que dirige Begoña Gómez y con su trabajo como consultora. Se acusa a estas empresas de recibir adjudicaciones irregulares y de beneficiarse, claro, de su relación con la esposa del presidente. El texto también denuncia que los medios de comunicación públicos, al estar controlados por el gobierno, intentan ocultar esta información. Esa es la acusación que se lanza, ¿sí? Un tema que genera mucha polémica, un tema que el texto aborda, es el de la inmigración ilegal. ¿Cómo se presenta este asunto? La fuente lo presenta como una herramienta política, ¿no? En manos del PSOE. ¿Podrías desarrollar esa idea? Sí, el texto argumenta que el gobierno facilita la regularización rápida de inmigrantes ilegales
otorgándoles ayudas, derechos, con la intención de crear un bloque de votantes leales al partido. Y se contrasta esta situación con la de muchos ciudadanos españoles que se enfrentan a la precariedad y a la saturación de los servicios públicos. Efectivamente. El texto utiliza esa comparación para criticar las políticas migratorias del gobierno. Para finalizar esta primera parte de nuestro análisis, hablemos de la relación de España con Marruecos. El texto critica duramente la gestión de Sánchez en este ámbito. Sí, se le acusa de anteponer los intereses de Marruecos a los de España, realizando importantes donaciones a Marruecos, mientras se recortan fondos en áreas esenciales como la sanidad y la educación. ¿Cuáles son las principales críticas que se hacen a la política de Sánchez hacia Marruecos? Bueno, se critica la falta de transparencia en las decisiones, el cambio repentino en la postura sobre el Sáhara Occidental y la aparente sumisión, ¿no?, a los intereses marroquíes. Ya. El texto plantea la pregunta, ¿qué obtiene Sánchez a cambio de estas concesiones? Buena pregunta. Es una pregunta que queda en el aire. Sí, una pregunta que el texto deja ahí en el aire, pero que sin duda invita a la reflexión. Hasta ahora, en esta inmersión, hemos repasado las principales acusaciones, que se lanzan contra el PSOE en este texto. El caso de los ERES, el supuesto sistema de clientelismo, la gestión de Sánchez, el papel de su esposa Begoña Gómez. También se critica la política migratoria y las relaciones con Marruecos. Un tema bastante amplio. Exacto, el texto construye un relato, ¿no?, en el que todas estas piezas encajan en un entramado de corrupción que, según afirma, se extiende a todos los niveles del partido. Y una de las ideas más inquietantes que se plantean es que esta supuesta corrupción se financia con el dinero de los contribuyentes. Efectivamente, el texto denuncia que los ciudadanos españoles son quienes, sin saberlo, están pagando la factura de esta red clientelar y de los excesos de la élite socialista. El texto insiste mucho en la necesidad de que los ciudadanos, seamos conscientes de esta realidad y que exijamos responsabilidades a nuestros gobernantes. Sin duda, la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales en una democracia. ¿Qué medidas concretas propone el texto para combatir la corrupción y aumentar la transparencia? Pues mira, el texto no entra en detalles sobre medidas concretas, pero sí hace un llamamiento a la sociedad civil para que se movilice y exija un cambio. Habla de la necesidad de una prensa libre e independiente que pueda fiscalizar al poder sin temor a represalias. Exacto. El texto denuncia que los medios de comunicación públicos, al estar controlados por el gobierno, no cumplen con su función de informar de forma objetiva y veraz. Critica también el papel de algunos jueces y fiscales, a los que acusa de mirar hacia otro lado o de actuar en connivencia con el poder político. Sí, el texto apunta a un posible fallo en el sistema judicial, que debería ser garante de la legalidad y la justicia. Ante este panorama tan desalentador, ¿qué alternativas se plantean? ¿Hay esperanza para un cambio real? Bueno, el texto, aunque muy crítico, no cae en el pesimismo. Confía en la capacidad de los ciudadanos para reaccionar y exigir una regeneración democrática. Apela a la movilización social, a la participación ciudadana y a la defensa de los valores democráticos. Sí, considera que la solución está en manos de la sociedad civil. Este análisis nos ha dejado con muchas preguntas y con una sensación de profunda preocupación. Las acusaciones que se lanzan son muy graves y, de ser ciertas, tendrían consecuencias devastadoras para la democracia española. Sin duda, se trata de un tema complejo y delicado que requiere una profunda reflexión. Es importante recordar que este texto presenta una visión particular, una interpretación de los hechos que no tiene por qué ser la única ni la definitiva. Exacto. Nuestro objetivo ha sido presentarte esta visión crítica, desgranar sus argumentos y ponerlos en contexto. Ahora te toca a ti como oyente evaluar la información, contrastarla con otras fuentes y formar tu propia opinión. Recuerda que la información es poder y que solo a través del conocimiento y la participación ciudadana podremos construir una sociedad más justa y transparente. Este texto, desde luego, nos ha confrontado con una visión, muy crítica del PSOE y de la situación política actual. Pero como bien has señalado, es importante contrastar esta información, buscar otras perspectivas y analizar los hechos con ojo crítico. Precisamente, no se trata de aceptar o rechazar ciegamente lo que dice este texto, sino de utilizarlo como punto de partida para una reflexión más profunda. ¿Qué preguntas deberíamos hacernos como ciudadanos a la hora de evaluar la información que recibimos? Sobre la política y la corrupción. En primer lugar, es fundamental identificar las fuentes de información. ¿Quiénes están detrás de las acusaciones? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Tienen algún tipo de sesgo ideológico o político? También es importante analizar el contexto, en el que se producen estas acusaciones. ¿Estamos ante un ataque puntual o forma parte de una estrategia más amplia?
¿Cuál es el clima político general en el país? Exacto. No podemos analizar los hechos de forma aislada. Es necesario tener en cuenta el contexto histórico, social y político para poder comprenderlos, en su totalidad. Y por supuesto, es fundamental contrastar la información, buscar otras fuentes, leer análisis independientes, escuchar diferentes puntos de vista. La pluralidad de información es esencial para poder formarnos una opinión propia. No debemos conformarnos con una sola versión de los hechos. Este análisis, sin duda, nos ha dejado con una sensación de inquietud, ¿no? Y con la necesidad de seguir indagando, de buscar respuestas a las preguntas que se han planteado. Es la actitud correcta. La búsqueda de la verdad es un proceso continuo que requiere esfuerzo y compromiso por parte de los ciudadanos. Te agradecemos profundamente tu análisis, tus reflexiones. Esperamos que esta inmersión en las acusaciones de corrupción que pesan sobre el PSOE haya sido útil para nuestros oyentes. Ha sido un placer compartir este espacio de análisis y debate contigo. Y a ti, querido oyente, te animamos a que sigas investigando, a que busques información de diversas fuentes y a que formes tu propia opinión sobre este complejo asunto. Recuerda que el futuro de nuestro país depende de la participación activa y consciente de todos los ciudadanos.